Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a los presentes y a los que están conectados online. Vamos a dar comienzo al webinar que lleva por título La legislación urbanística revisión, que tiene como objetivo reflexionar sobre la situación en la que nuestro urbanismo se encuentra a día de hoy, a la que nos ha abocado en muy buena medida la normativa sobre suelo y urbanismo, y debatir sobre las posibilidades de mejora legislativa a distintos niveles, a nivel estatal, a nivel autonómico. Bien, es una reflexión que parece oportuna, parece necesaria, teniendo en cuenta los muy distintos problemas a los que los operadores jurídico-urbanísticos se encuentran hoy día. Desde la enorme complejidad de los procedimientos de elaboración de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística hasta la enorme problemática que genera la no infrecuente declaración de nulidad de estos instrumentos. Pasando, entre otras muchas cosas, pues por la rigidez a la que aboca la figura del instrumento de planeamiento, el plan urbanístico, las muchas dificultades que generan los procedimientos de gestión urbanística y, en fin, con añadidos varios, como puede ser la necesaria integración de la perspectiva ambiental, la cada vez más demandada participación pública, en fin, muy diversos y muy distintos problemas, por supuesto, todo aderezado con el problema, uno de los problemas más actuales a día de hoy, que es el de la escasez de vivienda. La reflexión, por tanto, es necesaria, parece oportuna, parece necesaria, y este es el objetivo del webinar de la tarde de hoy. Es un webinar que se inscribe en un marco más amplio, que es el marco del curso de Derecho Urbanístico, que se organiza en esta Escuela de Práctica Jurídica y que se desarrollará ya en su segunda edición a lo largo del primer semestre de 2026. Es un curso que tengo el honor de codirigir con Tomás Ramón Fernández, que es nuestro primer ponente hoy, y es un curso entre cuyo profesorado se encuentra José María Baño León, que también es ponente esta tarde. A los dos les agradecemos enormemente su presencia hoy, su participación en este webinar. En fin, de ambos sobra todo tipo de presentación, catedráticos de Derecho Administrativo, abogados, pero sobre todo son grandes cabezas y grandes referentes del derecho administrativo en general y del derecho urbanístico en particular. Realizarán primero, empezando por Tomás Ramón Fernández, una intervención cada uno y luego abriremos un diálogo, un intercambio de impresiones entre ellos sobre las cuestiones que les hayan podido suscitar las respectivas intervenciones. Así que, sin más, damos la palabra a Tomás Ramón Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, en estos momentos, ya desde hace algún tiempo, pues el problema de la vivienda se ha situado en primer lugar. En otras épocas lo ha sido el terrorismo o el paro. Ahora es indiscutiblemente el problema de la vivienda el que ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los españoles. Yo creo que multiplicado por el altavoz que ponen continuamente los medios. No digo que el problema no exista, existe y es grave, pero hay que decir, un poco, aunque solo sea para rebajar un poco el nivel de presión, que el acceso a la vivienda nunca ha sido fácil en este país, por lo menos en el tiempo que yo puedo contemplar. En este país debía ser tremendo el problema inmediatamente después de la guerra, es decir, cuando yo vine al mundo, cuando era un niño. Era muy grande también, vamos, era muy grande la inmediata posguerra por la destrucción que la guerra produjo. Era enorme también cuando en los años 50 el país empezó a despertar y se empezó a producir un proceso de migraciones muy fuertes del campo a la ciudad, porque en el campo no podía vivir ya un tercio de la población española como venía viviendo tradicionalmente. Y eso provocó un gran problema de la vivienda en las ciudades. Eso es lo que explica la promulgación de la Ley del Suelo de 12 de mayo del 56. Si se hizo fue justamente por eso, con un afán que hoy lo vemos en fin, con otros ojos, un afán un poco ingenuo de querer controlarlo todo a través de una cadena de planeamiento que empezaba por un plan nacional, continuaba por unos planes provinciales y terminaba en unos planes municipales de ordenación urbana, con lo que se quería hacer como
se hacen los ríos con los embalses de regulación, ir poco a poco dominando esas emigraciones de forma que cuando llegaran a la ciudad, pues estuvieran de alguna manera no resueltos los problemas, pero por lo menos canalizados y no fueran desbordantes. Bien, de esta ley del suelo, el 56, hemos vivido prácticamente hasta ahora. Hombre, ya lo sé, la ley de 2007, la ley estatal de 2007, que dice que no es una ley urbanística, pero que ha cambiado naturalmente el modo de hacer las cosas, pues sigue, es parcialmente distinta. Pero las leyes autonómicas siguen muy fielmente la pauta todavía de la ley del suelo de 1956. Planeamiento, clasificación del suelo, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahora todos hemos celebrado la bondad técnica de la ley del 56, que ciertamente fue un prodigio de exactitud y de desarrollo racional de una idea. Y no ha habido planteamientos realmente críticos, posiciones críticas con respecto a la ley y con respecto a sus modificaciones ulteriores y su capacidad respectiva de hacer frente a los problemas de la sociedad española. No hay realmente, no ha habido, por respeto quizá, durante muchísimos años, por desconocimiento primero de lo que fue la ley del 56, que tardó mucho en entrar en las costumbres, y por respeto después a una ley que fue presentada siempre como ejemplar, no ha habido nunca planteamientos críticos ni estudios tampoco de lo que esa ley estaba realmente significando y el impacto que estaba teniendo en el modo de hacer las cosas y en las consecuencias que estaba teniendo. Bien, hemos seguido así hasta hoy, más o menos, haciendo cada vez más unos planes cada vez más rígidos, los vicios tradicionales de una gestión compleja, inevitablemente compleja en cuanto heredera de una ley, repito, la ley del 56, que era estrictamente racional, muy técnica, donde todo tenía que funcionar como un reloj, y si no funcionaba como un reloj, pues funcionaba fatal. Bien, hemos seguido repitiendo eso y hemos llegado a un momento en que no sé por qué, pero nos hemos dado cuenta de que esto no funciona bien, de que los problemas de la vivienda no solo se han resuelto, sino que probablemente se han agudizado. Yo no voy a entrar en discutir si ahora es más difícil o es más caro acceder a una vivienda que lo que era hace 40 o 50 años. Eso es difícil de medir y a ojo pues no se puede hacer. Hoy realidades de hace 50 años se llaman de otro nombre, con nombre inglés. A mí me gusta subrayar esto siempre porque antes decíamos subarriendos con derecho a cocina, lo que significaba que había mucha gente que vivía subarrendada, dos familias al menos, en la misma casa, y en fin, hoy eso se llama co-living y parece más bonito o menos problemático, pero es decir, es el mismo problema que ayer. Si es más caro o menos caro, no lo sé, tanto por ciento del sueldo o de los sueldos o salarios que percibe la gente, pues no lo sé, pero yo solo podría decir mi experiencia personal, y mi experiencia personal cuando yo hice mi primer contrato de arrendamiento no es muy brillante. Yo pagaba más del 40% de lo que ganaba mensualmente en el coste del arrendamiento de una vivienda. Por lo demás, pues muy modesta. Pero en fin, sea esto lo que sea, acepto que ahora sea el problema mayor. Si es mayor, a más, como dicen los catalanes. Si es mayor, más necesidad tenemos de reflexionar críticamente sobre el ordenamiento urbanístico. ¿Por qué? Pues porque los problemas empiezan ahí. Empieza el urbanismo, tiene que ver, o se refiere a la ordenación de la ocupación del espacio y en concreto a la ordenación de la ciudad, de la población, a la ocupación del suelo, el suelo sobre el que se construyen las viviendas. El suelo es el primer componente del precio
de la vivienda. Y probablemente el único que es susceptible de tratamiento legislativo, porque, en fin, otro componente serían los costes del personal. No creo que a nadie se le ocurra intentar resolver los problemas de la vivienda de hoy, del precio de la vivienda, pues reduciendo los costes de personal. Al contrario, irán creciendo, al menos al ritmo del IPC en el futuro. Los materiales son de muy distinta procedencia, porque la industria de la construcción es una industria de síntesis y es muy difícil controlar todos esos factores que son factores dispersos. Pero hay un factor que sí podemos controlar desde la legislación urbanística, que es el precio del suelo. El precio del suelo urbanizado, ojo, el precio del suelo urbanizado, que es donde está el problema. Ese es el componente principal del precio de coste de las viviendas. Y si reflexionamos mínimamente sobre cómo se crea o cómo se llega al precio del suelo urbanizado hoy, pues tenemos que reconocer que sobre el suelo inicial, pues se añaden o se han venido añadiendo en todos estos años muchos costes adicionales. El propietario inicial del suelo, el promotor que lo compra, el que va a iniciar la operación urbanística y tiene ya o compra el suelo, soporta unos costes cada vez mayores, unos costes que ha ido añadiendo alegremente el legislador. No solo el coste de la mitad de las calles, de la mitad de la anchura de las calles y el 15% para zonas verdes y parques que decía la ley de 1956. Esto hoy es una broma. Las cesiones de suelo que tiene que hacer el propietario no han hecho más que crecer. Crecieron en el 75 con la ley de reforma de la ley del suelo, que dio lugar luego al texto refundido del 76, crecieron notablemente porque se exigió además pues, hasta las escuelas de GB de cesiones de suelo. Y progresivamente, en el año 90, con la reforma que se hizo, pues ya había que ceder todo el suelo necesario para equipamientos del polígono, unidad de actuación, todo el suelo necesario para dotaciones de... Y luego, como se trataba para el legislador de entonces de facilitar al ayuntamiento la disponibilidad de suelo para establecer sistemas generales, me da igual una carretera de circunvalación o cualquier otro equipamiento o sistema general de la ciudad, pues bueno, como eso lo tenían que adquirir por expropiación y eso costaba dinero, le costaba al ayuntamiento dinero, y ese era el procedimiento lógico, porque si son sistemas generales o infraestructuras al servicio de la ciudad entera, deben ser pagadas por todos los vecinos de la ciudad a través del correspondiente presupuesto, pero el legislador del 90, muy listo, quiso ser simpático a los ayuntamientos y facilitarles la disponibilidad del suelo para sistemas generales. ¿Y qué hizo? Bueno, pues cargar el suelo de sistemas generales a los propietarios de suelo de las distintas unidades de actuación. Un coste más adicional. Y todo eso, y además en el año 90, un 10% del aprovechamiento neto. Todo eso pues es una cosa que no es que paga el propietario, le hemos quitado al propietario, qué tontería. Al propietario no le has quitado nada. El propietario lo único que hace es apuntar eso en un papel. Y al final va apuntando todas las cosas que tiene que ceder, la parte del suelo que tiene que ceder, las cesiones obligatorias que tiene que ceder, el 10% del aprovechamiento al que también tiene que renunciar, y todo eso va al coste del producto final, al coste de la vivienda. Y quien termina pagándolo es el comprador. Hemos hecho un urbanismo, por otra parte, también un urbanismo muy progresista, o sedicentemente progresista, que consiste en reducir las densidades. Yo me acuerdo efectivamente, pues,
en el principio de los años 60, es decir, hace 60 años, pues cuando empezó el desarrollo económico, el primer plan de desarrollo económico es del año 64, bueno, eso supuso un crecimiento importante de algunas poblaciones que resultaron beneficiadas por las decisiones del plan de desarrollo, y en esos años, para atender las gentes que venían a encontrar y conseguir un puesto en la industria, en esos polos de promoción y desarrollo que en ciertas ciudades se establecieron por el primer plan, pues se empezó a construir, y hoy lo ves en ciertos sitios, y la verdad son unas construcciones poco aceptables, de una densidad muy grande, edificios muy altos, donde realmente pues no hay una plaza o un jardín donde jueguen los niños o donde los ancianos se sienten a tomar el sol. Ese urbanismo salvaje, si se me permite decir así, o para decirlo en los términos más gráficos, de los años 60 no podía seguir. Había que hacer un urbanismo más humano, rebajar las densidades, tener en cuenta que la ciudad no es solo para dormir, que es para vivir, que además de vivienda se necesitan otros espacios, que la ciudad es un complejo de cosas y de servicios, y que todo eso no puede, y que no puede reducirse solo a la construcción de grandes bloques. Muy bien, pero también probablemente ahí eso que está bien nos hemos pasado, y entonces se han hecho muchas ordenaciones de barrios, de nuevas urbanizaciones, donde son muy pocas viviendas las que soportan unos costes muy altos, de unas calles muy anchas, unas calles interiores también muy grandes, unos espacios comunes muy grandes también, ajardinados al principio, pero luego los tiene que conservar los propietarios, y entonces eso se abandona y se convierte en un secarral o en una zona de charcos y de barro, según las épocas. En fin, eso que cuesta mantenerlo es una ciudad que cuesta mucho mantener, que consume mucho territorio, porque si se rebajan las densidades, se extiende la ciudad, hay que urbanizar mucho más, territorios mucho más extensos, y eso es mucho más caro. De todo eso, que al principio está bien como reacción a aquellas viviendas dormitorio que se construían en los años 60, todo eso está bien hasta cierto límite, pero tengo la sensación de que en esto también nos hemos pasado. Y todo eso, repito, contribuye a encarecer el precio de la vivienda. En resumen, yo no voy a resolver el problema, pero lo que quiero decir es que sí que hay que pensar en las estructuras básicas de la legislación urbanística, que es básicamente autonómica también. Hay que pensar en eso, y hay que pensar críticamente, hay que pensar qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien, qué es lo que habría que corregir para conseguir de alguna manera que el precio del suelo urbanizado fuera menos costoso, y es lo que abarataría, uno de los factores decisivos que contribuirían a abaratar el precio de la vivienda. Estoy diciéndolo a grandes pinceladas, como es lógico, porque esto no es más que una especie de reunión introductoria, de alguna manera para sensibilizar al que lo escuche y para que se enfrente con el ordenamiento urbanístico que se va a estudiar a lo largo del primer semestre del año, se enfrente con una cierta actitud crítica y no, como hemos hecho hasta ahora, sistemáticamente con una actitud de arrobamiento, mirando a una legislación que nos ha parecido siempre excelente. Eso no es más que un aspecto de la cuestión. Otro aspecto del que habría que mirar, poner la lupa y ver, es el planeamiento que hacemos. Es muy difícil hoy, muy difícil, hacer un plan general de ordenación urbana de una ciudad, por pequeña que sea. Es muy complejo porque son muchas las exigencias procedimentales, muchos los informes que hay que recabar, y no solo los informes propiamente urbanísticos,
sino también los de carácter, las exigencias de tipo medioambiental, porque a las exigencias del procedimiento urbanístico típicas hay que añadir las del derecho ambiental, que desde los primeros años de este nuevo siglo se han venido a hacer masa con las exigencias urbanísticas anteriores y ahora resulta un contenido normativo, un marco normativo extraordinariamente denso, extraordinariamente complejo. Esta es una opinión general, no mía. Y además una opinión general que tiene prueba evidente, no hay más que asomarse a las páginas, yo diría, yo siempre decía, de la Lanzadi, ahora ya pues de las bases de datos, y ver cuántos planes o normas subsidiarias de planeamiento fracasan a lo largo del año porque son anuladas por los tribunales, estimando recursos interpuestos contra los actos aprobatorios de esas normas subsidiarias o de esos planes. Son muchos, muchos. Y eso quiere decir que después de un gran esfuerzo de años para elaborar y conseguir aprobar un plan general, pues el último, yo no me acuerdo cuándo se empezó con el plan de 97, pero el plan anterior duró desde el 79, que fueron las primeras elecciones municipales constitucionales, hasta el 85. Duró 6 años y el plan del 97 debió durar algo parecido. Después de tantos años, resulta que viene una sentencia y anula eso. ¿Por qué? Porque, iba a decir, le falta la póliza en un documento, le falta, ha fallado un informe, no se ha emitido el informe o ese informe ha sido negativo, en fin, lo que sea. Por un pequeño detalle se viene abajo una operación muy costosa en términos de tiempo y muy costosa económicamente también. Pero lo del tiempo es esencial, porque el tiempo cambia mucho las cosas. He puesto hace un momento el ejemplo del Plan General de Madrid del 85, que se empezó, decía, en el año 79, por nada más realizarse las primeras elecciones municipales de la democracia. Bueno, en el año 79, si recuerdan, y si no recuerdan, eso lo digo, estábamos todavía soportando las consecuencias de la crisis económica que se provocó con la rebelión de los países productores de petróleo, que en el año 73 subieron abruptamente los precios del combustible. De eso todavía no nos habíamos recuperado en el año 79. Y el plan del 79 de Madrid fue un plan a la baja, sobre la base de que Madrid no crece. Bueno, pero ese plan sale del tubo en el año 85. Y en el año 85 estamos en las vísperas del ingreso de España en el mercado común, que, como yo he dicho muchas veces, es, entre otras muchas cosas, un sistema de vasos comunicantes. Ahora, los 27 países de la Unión, o por lo menos los más próximos a nosotros, es un sistema de vasos comunicantes donde nada de lo que ocurre en otro país próximo deja de repercutir aquí. Y aquí repercutió en los precios de la vivienda también, en los precios de las oficinas, etc. Y Madrid, además, ya había salido de la crisis y estaba en un momento, en vísperas de un crecimiento, que es el que se nota a partir del ingreso en las comunidades europeas, que tuvo efecto el 1 de enero del 86. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el plan que se inició en el 79 sobre el supuesto de que Madrid no crecía, no servía para hacer frente a los problemas del 85, en el que había otras necesidades porque Madrid estaba creciendo. Vuelvo al tema. El planeamiento urbanístico es muy complejo. Se tarda mucho tiempo en hacer un plan general, no solo en Madrid, también en ciudades de provincias. Una ciudad media provincia también le cuesta 5 o 6 años un plan general. Se tarda mucho tiempo y el plan, cuando sale, cuando se aprueba, ya no responde a la realidad a la que se quiso dar respuesta. Además, ese plan corre gravísimo riesgo, no sé decir en términos qué tanto por ciento, pero ha llegado a haber momentos en que un centenar de poblaciones españolas tenían un plan anulado
por sentencia firme, en un tanto por ciento importante esos planes son recurridos por alguien, ahora iré a lo de alguien, y terminan fracasando. Con lo cual el esfuerzo que se ha hecho, la inversión, el esfuerzo de trabajo que se ha hecho y el empleo de tiempo que se ha gastado viene a ser inútil. ¿Alguien? ¿Qué alguien? Bueno, alguien cualquiera, porque la acción en materia de urbanismo es pública, desde la Ley del Suelo de 1956. Cualquier persona, vecino o no vecino, español o extranjero, alguien que pasaba por allí, cualquiera, puede impugnar un plan general. Esto, en el año 56, 12 de mayo del 56, que es la fecha de la ley, en el año 56 no se había dictado la ley de lo contencioso administrativo, que se promulgó el 27 de diciembre de ese año y entró a funcionar en el año 57. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en aquellos momentos realmente el reconocer la acción pública no era demasiado riesgo, porque realmente prácticamente no había una justicia contenciosa administrativa digna de ese nombre. Los actos discrecionales, y que más discrecional que la aprobación de un plan de ordenación urbana, son actos discrecionales y estaban excluidos de la impugnación en vía jurisdiccional. Pero hoy, mantener la acción pública en materia de urbanismo, permitir que cualquiera que pasa por allí pueda interponer un recurso contra un plan y poner en crisis la ordenación de la ciudad, pues eso me parece demasiado fuerte. Es cuestión a pensar, pero yo creo que lo de la acción pública ya no tiene la justificación que un día tuvo. Después del planeamiento viene la gestión. La gestión urbanística siempre ha sido extraordinariamente compleja. ¿Por qué? Bueno, aquí entran en juego, y hay que decir así con toda claridad, los caprichos de los administradores. Lo más importante que hay en un ayuntamiento, no digo en el de Madrid, se ve más al alcalde, y además Madrid tiene otra vida política. Pero lo más importante de cualquier ayuntamiento fuera del de las grandes ciudades es el concejal de urbanismo. Los demás concejales, el de festejos, eso es anecdótico. El que corta el bacalao, como se suele decir, es el concejal de urbanismo. Y por ahí hay que pasar. Y hay que pasar muchas veces. El plan general está aprobado, pero si quieres empezar una operación, tienes que tramitar un plan parcial, que no es sencillo. Después del plan parcial, hombre, ajustes y tal, un estudio de detalle para poner así lo que estaba así, con el mismo volumen, pero para cambiar la composición, etcétera, por las razones que sean. Luego hay que hacer un proyecto de urbanización, que sí, es una operación muy sencilla, teóricamente, porque no tiene contenido normativo, pero es hacer un proyecto de la obra urbanizadora a realizar para dar efectividad al plan. Y eso lleva un tiempo, y eso también tiene muchos sitios donde se puede enganchar. Total, que entre una cosa y otra, y si le añadimos, que ya de por sí es largo, y añadimos los caprichos del concejal de urbanismo que dice, ahora me lo pone usted de verde, por favor, porque a mí me interesa, yo quiero que haya aquí una escuela y me pone usted un polideportivo, y si no, no hay nada que hacer, pues se complica más, porque hay que modificarlo todo otra vez. Y si llega por medio unas elecciones municipales, pues a lo mejor cambia el color político del ayuntamiento y llega otro que tiene otro capricho distinto. Total, que se tarda mucho. No estoy haciendo broma, estoy, hombre, diciendo en pocas palabras algo que es la realidad de todo. Se tarda mucho. Bien, ¿qué quiere decir todo eso que se tarda en planificar y en gestionar? Pues quiere decir que el promotor que ha comprado un suelo pensando en lo que dice el plan general, que voy a comprar un suelo aquí porque aquí puedo hacer esto y tal, y aquí puede haber negocio, desde el día que lo compra, con la correspondiente hipoteca que él pide también, porque claro, no tiene el dinero líquido para comprar
el suelo que necesita, está corriendo el taxímetro, está corriendo el contador de los intereses del préstamo que el banco le ha hecho. Y si cuanto más tiempo pasa, más sube la cuenta de los intereses. ¿Y esos intereses quién los paga? Les digo lo mismo que antes con las cesiones. No los paga el propietario y los descuenta de sus beneficios. ¡Qué ingenuidad! Esos intereses los termina pagando el que compra el producto final, el que compra la vivienda. Bien, tendríamos también no solo que aligerar las cesiones y situarlas en el ámbito, dentro de los límites de lo razonable, tendríamos también que disminuir la complejidad del planeamiento, porque se tarda mucho en hacer un plan. Tendríamos también que pensar en disminuir la complejidad del procedimiento para evitar que los planes fracasen como fracasan con tanta facilidad, y tendríamos que pensar lo necesario para agilizar la gestión, porque si dura mucho, repito, los intereses van creciendo y van disparando el precio del producto final. En definitiva, tenemos que pensar críticamente el ordenamiento urbanístico que hemos heredado y del que hemos estado durante mucho tiempo muy satisfechos. Y yo también, mea culpa, pero es así. Y tenemos que empezar a mirarlo con ojos críticos. Y tenemos que empezar a poner atención en aquellos puntos en que hay que tocar necesariamente para resolver muchas de sus rigideces y muchos de sus problemas. Ya lo sé que con esto no se va a resolver el problema de la vivienda para mañana, ni el precio de la vivienda va a descender mañana. Esto requeriría, primero pensarlo bien, luego modificar las leyes y luego habría que esperar los resultados, porque las leyes no tienen efectos taumatúrgicos, el boletín oficial no produce milagros. Pero si cuanto más se tarde en hacer esto, más tardaremos en hacer frente y en resolver el problema del precio de las viviendas. Bueno, esto es una de las cosas en las que yo quería insistir en este momento inicial repito, para estimular la atención crítica de los que se hayan apuntado, se apunten para este máster que se va a desarrollar el primer semestre del año próximo, y a ver si por lo menos poco a poco pues vamos creando esa conciencia crítica y va saliendo de nosotros pues una actitud nueva que nos ayude a comprender mejor el problema de la vivienda con el que hoy tenemos enfrente. Bueno, eso es todo de momento, luego hablamos lo que quieran. Vale, muchas gracias, Ramón Fernández. Damos palabra a José María. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor Tomás Ramón Fernández ha desgranado ya, digamos, un poco, vamos a decir, la fenomenología del urbanismo a lo largo de estos años, y yo lo que voy a hacer es concretarla un poco con algunos detalles más específicos. Yo creo que si hoy se pregunta en privado, a cualquier operador urbanístico, incluso arquitecto municipal, etcétera, sobre si el urbanismo español cumple con alguna de sus funciones, es decir, la ordenación ágil de la ciudad, la adecuación a las circunstancias, todos los propósitos que, por ejemplo, tiene la ley de 2007, texto refundido de 2015, la ciudad consolidada, pues la respuesta general será que no. Es decir, todo el mundo se quejará, y con razón, de que las leyes urbanísticas españolas no cumplen con la finalidad a la que en su día justificaron su existencia. Porque si hay un derecho urbanístico es porque en su día se consideró que no era suficiente con el Código Civil y las ordenanzas municipales, sino que había que establecer un sistema más completo, ¿no? Si además se sitúa el fenómeno en el contexto, digamos, europeo y mundial, el asunto adquiere tintes dramáticos, porque si uno repasa cualquier revista jurídica de derecho administrativo, de ciencia política europea, encontrará un 20 o un 30% de artículos dedicados a la simplificación,
a la desregulación. Pero lo cierto es que no se hace nada en ese sentido. Es decir, hay muchos estudios sobre qué es necesario desregular, qué es necesario simplificar, pero no se hace nada. En el urbanismo español actual no hay ningún alcalde o alcaldesa razonable que afronte un plan general. Es decir, cuando esa alcaldesa acude al despacho de Tomás Ramón Fernández o al mío, no he hablado con él anteriormente, pero estamos seguros que el consejo es ni se te ocurra revisar el plan general. En todo caso, haz modificaciones parciales y ya veremos, ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque es un camino no de 4 o 5 años, sino es un camino indefinido. Es un camino indefinido cuyo resultado, además, puede acabar mal, no solo porque tarde más de lo necesario, sino porque además falta un informe y, como ha señalado el profesor Tomás Ramón Fernández, finalmente, después de 15 años, pues el Tribunal Supremo lo confirme, porque lo que es nulo de pleno derecho no tiene posibilidad de sanación. Contrastemos este fenómeno con un dato que yo no he visto contestado y bueno, me acojo a la autoridad del Banco de España, ¿no? En los informes últimos del Banco de España se habla de un déficit de viviendas de entre 600.000 y 700.000 viviendas. Vamos a quedarnos, me da igual la cifra. Y estamos produciendo, según el Banco de España, estamos produciendo menos vivienda que el número de hogares que se crean nuevos. Si a eso añadimos que hay un exceso de demanda producido por factores exógenos al urbanismo, por ejemplo, la guerra de Ucrania es un factor importantísimo. Los que conocemos ciudades del Mediterráneo, incluso Canarias, etcétera, es decir, hay poblaciones como Mallorca, como Valencia, etcétera, donde la inversión de terceros no residentes alcanza cifras del 20, 25, se puede consultar fácilmente. Es decir, que después de la crisis del 2007, donde había un exceso de vivienda y donde no se vendía una sola vivienda, ni de protección oficial, ni se hacían viviendas de protección oficial, ni nada, porque la demanda se redujo virtualmente al cero, porque el crédito promotor desapareció por la crisis extraordinaria, pues resulta que todos esos años que debíamos haber aprovechado para modificar algunas cuestiones urbanísticas no lo hicimos y en este momento con una mega demanda, no solo interna, porque eso lo ha explicado el Banco de España, hay muchos factores que explican que teniendo menos población nativa, pero sí un incremento notable de migrantes, aumenta el número de hogares por las condiciones sociológicas. Cada vez hay más hogares con menos gente. Eso hace que el número de viviendas sea superior. Y por eso tienen mucho más mercado, lógicamente, las viviendas pequeñas que las viviendas grandes. Pues cuando ha venido ese fenómeno, que es el que estamos viviendo en este momento, aparte de otros factores, ¿no? Como por ejemplo la aparición de las plataformas de vivienda turística, que ha afectado gravemente el mercado de alquiler, ¿no? En el centro de Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Málaga, pongo los sitios más, se está expulsando a la población. En el centro de Madrid, sin ir más lejos, si se hiciera una estadística, los términos serían apabullantes. Bueno, todos estos factores nos ha cogido con la venerable ley del 56, la ley del 75 y el texto refundido del 76 del que viven todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas con un sistema de planeamiento que sencillamente no sirve para las necesidades. No se trata ahora de discutir si lo que se hizo en su día estaba bien o mal, era fruto de su época. Primero, de la euforia planificadora, porque no hay que olvidar que en esos años la idea de plan y la bibliografía dedicada a los planes desde los años 60 a los años 60 es monstruosa en toda Europa, ¿no? Y entonces se partía de la idea de que se podía planificar una ciudad a largo plazo. Y además había que abastecer de vivienda, lo ha explicado Tomás Ramón Fernández, a toda la inmigración que venía del campo a la ciudad.
Y en ese contexto, bueno, pues el planteamiento que se hizo en España fue un planteamiento muy jurídico, ¿no? Basado en dos factores fundamentales. Una concepción estatutaria de la propiedad aparentemente muy progresista, pero marcado por la idea de igualdad, sobre todo a partir de la ley del 75, porque la ley del 56 no tenía esa aspiración a la igualdad universal. La ley del 56 hablaba de la equidistribución en el polígono unidad de actuación. Pero fue la ley del 75 la de que en el suelo urbanizable, como se partía de que el aprovechamiento urbanístico era algo que creaba la administración, pues había que repartirlo igualitariamente, ¿no? No se ha estudiado suficientemente los efectos, digamos, conservadores de esa teoría de la concepción estatutaria de la propiedad, que también habría que revisar en el sentido en que se estudia habitualmente. Bueno, pues el sistema de planeamiento respondía entonces a el principio de un plan general omnicomprensivo, es decir, planes generales extensos, omnicomprensivos, que pueden definir la ciudad con un programa de actuación mínimo de 8 años, etcétera, etcétera, y unos planes parciales jerárquicamente subordinados. Todo eso unido a una rigidez extraordinaria. O sea, por ejemplo, como el plan era omnicomprensivo, a pesar de que el Tribunal Supremo diga que el plan es una norma, en fin, que no entro en esa discusión, pero lo cierto es que un plan no se deroga por otro plan posterior. Ojo, si se modifica parcialmente, hay que ver si afecta sustancialmente a todo el plan, porque entonces hay que revisar todo el plan. Eso no ocurre con una norma. Una norma se modifica un artículo o se modifica todo, pero todo viene de la misma idea. No, es que esto es un plan orgánico de toda la ciudad y, por tanto, si tocamos un aspecto del plan, si eso afecta a los elementos sustanciales, ¿qué es lo sustancial? Lo resuelve el Tribunal Supremo después de 20 años, entonces hay que revisar el plan en su conjunto, ¿no? Por tanto, esta concepción del año 75, hay que recordar, la gente joven no lo conoce, pero los que hemos vivido en Madrid en el año 75, por citar a Madrid, lo que era Madrid entonces y lo que es ahora. Es decir, es que ¿qué tiene que ver la sociedad del año 70 y 80 con la sociedad actual? Nada. No tiene nada que ver. Y esa idea omnicomprensiva del plan no existe en ningún lugar del mundo. Se ha ido abatiendo porque no funciona, porque es imposible. Necesitamos un sistema de planeamiento que en un plazo razonable pueda adecuarse a las nuevas necesidades, porque la tecnología cambia todo. Es decir, ¿quién nos iba a decir que íbamos a ver patinetes en las ciudades, etcétera? Todo esto tiene una influencia sobre la movilidad, etcétera. Los cambios en la concepción de la edificación después de la pandemia. Todo eso requiere una capacidad de adaptación de los planes, ¿no? Yo he propuesto hace unos años, que no es una idea original mía, sino un precipitado de ideas de mucha gente, de una reflexión de muchos años, que el plan general como tal es un instrumento obsoleto que debería desaparecer y sustituirse, llámenlo ustedes como quieran, plan estratégico, master plan, plan marco, pero tiene que ser sustituido por un instrumento mucho más dúctil, que establezca el marco dentro del cual la ciudad puede moverse, pero no que establezca el programa que la ciudad tiene que desarrollar. Esta concepción me parece básica. Y por tanto, ya no hay planes parciales, habrá planes ejecutivos, operativos, llámenle ustedes como quiera, urbanísticos, de reforma interior o de expansión, depende, que son planes que tienen que instrumentarse normalmente o bien públicamente por inversión pública o, lo que es más normal, por colaboración público-privada, y eso ha de hacerse dentro del marco del plan y respetando evidentemente todas las prohibiciones del plan y con todas las cautelas que se quieran en la programación, pero tiene que hacerse asociado a un proyecto inversor público o privado. Es decir, yo creo que es una necesidad que tenemos, que no es que vaya a arreglar el problema de la vivienda, pero sí puede contribuir al que el primer escalón de esa cadena
que es el planeamiento, nos permita adaptarnos. Que el planeamiento del año 75 y el texto refundido del 76 estuvieron bien en su época. Bueno, la propia exposición de motivos del 75 ya hablaba de que quería flexibilizar, o sea que esto no es nuevo, pero bueno, respondía a una concepción, vamos a decir, orgánica del territorio que podía estar justificada en ese momento, pero ya ha desaparecido, ¿no? ¿Pueden las comunidades autónomas cambiar esto? La respuesta es sí. ¿Por qué no se cambia? Pues yo creo, y entronco con lo que ha dicho antes el profesor Tomás Ramón Fernández, porque hay una enorme resistencia, yo creo, sobre todo profesional y técnica, a arrumbar un saber que hemos aprendido con tanta dificultad. Hombre, el aprovechamiento medio, el aprovechamiento tipo, el plan parcial, los elementos sustanciales, la modificación, revisión, y ahora viene el profesor Baños y dice que no, esto, que oiga, que un plan deroga otro plan. Bueno, pero yo no he visto ninguna crítica sustantiva a este cambio de la concepción del planeamiento. Me permitirán la broma de que alguna vez, cuando he hecho esta exposición ya más detallada, alguien me ha dicho, pero bueno, eso puede producir más discrecionalidad y más corrupción. A lo segundo he contestado que me parece difícil, a tenor de los informes de los últimos 20 años, digo, por lo menos habrá que concederle al sistema que yo propugno por lo menos una declaración de inocencia primaria, digo, porque el sistema anterior, en fin, esto es desconocer que la corrupción no es producto de las normas, sino de la gente y de las circunstancias sociales, ¿no? Y por otra parte, hay quien me dice, es que esto es más discrecional. Y no se paran a pensar en algo muy importante que repito mucho. Si los planes no se adaptan, seguimos viviendo en 2026 de una decisión política que se adoptó hace 20 años, que era discrecional. Esto, el Tribunal Constitucional siempre, no, las normas se pueden derogar porque si no el ordenamiento se petrifica, ¿no? Claro, oiga, no es que yo tengo un derecho adquirido, no, bueno, no tiene, si usted tuviera derechos adquiridos no sería posible innovar las normas, ¿no? No, pues aquí es lo mismo. Es decir, pues bueno, el caso de Barcelona es paradigmático, ¿no? Barcelona está todavía con el plan metropolitano del año 70, porque claro, no se han atrevido con mil modificaciones. Pero eso no significa que haya más discrecionalidad, sino que la discrecionalidad se actualiza, que es lo lógico, que una corporación local de una comunidad autónoma de ahora pues pueda llevar a la realidad del planeamiento su visión política, porque el planeamiento es quizá la función política más importante, sin duda, de un ayuntamiento, ¿no? La creación de ciudad o la conservación de la ciudad son decisiones políticas, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un tema esencial que hay que abordar, que las comunidades autónomas puedan abordar y ojalá que alguna comunidad autónoma que está en ciernes de hacerlo, no puedo decir mal, pues llegue a ramos de bendecir ese proyecto, ¿no? Yo creo, mi impresión es que en el momento que una comunidad autónoma cambie el sistema y se vea que tiene una lógica y que es más fácil adecuarse a la realidad, pues inmediatamente se producirá el efecto contagio. Yo, en lo que conozco de la legislación europea, no conozco ninguna tan compleja como la española. Ni siquiera los alemanes, que son, saben ustedes que tienen una pasión por el derecho, en fin, que solo los teólogos pueden superar esa pasión que tienen los alemanes por el derecho, pues sin embargo, en el plano del urbanismo, donde tienen una ley federal única, pues la ley urbanística alemana es competencia federal, sin embargo, tienen dos planes, tienen planes de ordenación territorial, eso sí, evidentemente, pero luego tienen unos planes de utilización del suelo, de un marco, y luego planes de construcción. También le llaman así, planes de construcción. Es decir, oiga, se va a hacer una actuación dentro del marco del ordenamiento, se hace, ¿no? Bueno, esto es un punto de los muchos que habría que tocar. Pero que las comunidades autónomas podrían hacer mucho en este aspecto. Un segundo punto que me parece esencial es que el Estado
tiene que salir de su posición digamos, de garante último del urbanismo, a través de dos procedimientos que yo creo que hay que cambiar radicalmente. El primero es la evaluación estratégica de planes y programas. Tenemos, esto lo dice la Comisión Europea, no lo digo yo, que lo estudié en su momento, tenemos la transposición más compleja de toda Europa. Lo que en Europa es un informe que se pondera con los demás. Hay una fase primera que llaman allí de scope, y una fase segunda de establecimiento de los condicionantes ambientales. Pero eso se hace en un informe. En España lo hemos transformado en 3 fases, no 2, sino 3 fases, y además decide el órgano ambiental con carácter prácticamente vinculante, lo cual altera completamente la filosofía. Yo recomiendo mucho seguir la legislación portuguesa. Los portugueses son grandes juristas y tienen un fino olfato pragmático derivado de la influencia británica. ¿Saben lo que han hecho los portugueses? Copiar la directiva, como otros muchos países, porque es una directiva lo suficientemente abierta como para permitir una evaluación en un tiempo mucho mayor, ¿no? Ahora aquí hemos multiplicado en la evaluación ambiental estratégica ordinaria, hemos multiplicado el tiempo de los planes por 2 o 3 veces el tiempo que se tardaba anteriormente. Y luego está el tema de los informes. Los informes sectoriales del Estado que se han convertido, a mi juicio, en un medio de recuperar la competencia urbanística del Estado. Como el Estado no tiene competencia urbanística, según la famosa sentencia 61-97 del Tribunal Constitucional, pues ha terminado recuperándolo a través de informes vinculantes que quiebran precisamente con el principio de unidad del planeamiento, porque hemos partido de la base que el plan tiene una idea general del territorio, pero resulta que no. Resulta que cada ministerio prácticamente, y dentro de la comunidad autónoma, cada consejería o consellería de la comunidad autónoma informa, hasta el punto de que están entre 70 y 100 informes según la comunidad, más o menos, ¿no? 70, 80 informes por plan, ¿no? Esto no es un plan, es un agregado de informes. Luego la idea del plan desaparece. Y esto lo comentábamos antes, Tomás Ramón y yo, que él invocaba el precedente de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Esto no hay otra manera de resolverlo que a través de conferencias donde intervengan los funcionarios afectados, el de costas, el de carreteras, y llegar a un acuerdo de ponderación de intereses. Eso en la España actual parece una utopía, pero el que sea utópico no quiere decir que no sea lo que haya que hacer. Lo que sí que está claro es que si seguimos haciendo lo de ahora, no vamos a ningún lado y los planes carecerán del sentido que tienen que hacer. Y luego, por otra parte, yo creo que también hay que hacer una llamada, ya sé que la hemos hecho varias veces sin resultado, pero como tengo fe en el valor del derecho, la vuelvo a hacer ahora aquí en público por si alguien está escuchando. Yo creo que mientras no se apruebe esa ley que está agafada, la ley para permitir llevar el sentido común a la anulación de los planes, que primero propuso el gobierno del Partido Popular, luego aceptó el Partido Socialista, luego, en fin, y que finalmente se retiró, ¿no? Se retiró hace unos meses. Incluso ahora, en una última adenda a los planes de los fondos europeos, me han dicho que ese objetivo de reformar la ley urbanística ha desaparecido. O sea, que ya ha quedado rechazada, pero digo que mientras se modifica la legislación para llevar el sentido común a la anulación de los planes, yo hago una vez más un llamamiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que yo creo sencillamente que debería revisarse y debería ponderarse en cada caso. Primero, si la falta de un informe es suficiente para la nulidad. Segundo, si no puede el tribunal solicitar en prueba pericial o como las últimas diligencias que se emita el informe.
por ejemplo, que es algo que puede hacer el tribunal. Es decir, una serie de medidas para evitar que el fruto de 14, 15 años de trabajo no se vaya al garete, por ejemplo, en una última sentencia sobre el plan de Yaiza, porque, según el tribunal, no está bien recogida la inquietud del informe de carreteras de la comunidad autónoma, que no es que no haya informe, es que el plan dice que cuando se ejecute la obra se respetarán las determinaciones que están en el informe. Eso no se ha considerado suficiente por nuestro alto tribunal y ha dado lugar a la anulación. Esto es un ejemplo real de hace unos meses del Plan General de Yaiza. Mientras tanto, Yaiza es un municipio turístico muy importante, como sabrán los que conozcan Lanzarote, y creo que sigue viviendo la gente y construyendo, etc. Bueno, y todo este sistema lleva a algo muy importante que no quiero dejar de decir en un curso que se va a dedicar al urbanismo, ¿no? Y es que todo este sistema, si condujera al menos a una férrea disciplina urbanística, diríamos, bueno, dura lex, sed lex, ¿no? Bueno, se anula todo, pero es que aquí no construye nadie ilegalmente. Lo cierto es que desde la Constitución del 78 para acá, el número de urbanizaciones ilegales en toda España, incluida Madrid, no ha dejado de crecer. Y en muchos de esos municipios que llevan 12, 14, 15 años sin plan, porque se ha anulado uno y se ha anulado otro, la dinámica económica sigue, la gente sigue viviendo. Y la disciplina urbanística se convierte en un eufemismo para, en fin, voy a decir, en algo que se aplica solo a los que denuncian, porque además en España tenemos un sistema singular en las comunidades autónomas, en virtud del cual la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística prescribe. Esto es algo que aquí se considera normal y no es tan normal, porque una cosa es que prescriba la sanción, pero que prescriba la potestad de restablecimiento de la legalidad. Es decir, que tenemos un sistema complejísimo que no se adecua a sus finalidades, con una interpretación rigorista del Tribunal Supremo que, bueno, creemos haber demostrado, y prácticamente no hay, que yo conozca, no hay nadie entre los profesores españoles de Derecho Público, ni en Europa que yo conozca, que defienda la tesis del Tribunal Supremo. En los términos que la defiende el Tribunal Supremo no existe. Ni incluso el propio Tribunal Supremo en otros aspectos matiza, ¿no? Pero, hombre, no podemos llevar a una nulidad radical. El Tribunal Constitucional no anula todas las leyes que declara inconstitucionales, pese a que la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que son nulas de pleno derecho. El Tribunal Constitucional inteligentemente dijo un día, yo no estoy atado a una concepción dogmática de la nulidad de pleno derecho y, por tanto, oiga, limito los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, por ejemplo, a aquellas personas que han recurrido, pero las que no han recurrido, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Cosas lógicas que ocurren en todos los países del mundo. Yo me entretuve una vez en estudiar el tema en Estados Unidos y es exactamente igual. Es decir, cuando en Estados Unidos además las normas no se declaran inconstitucionales, sino que se inaplican al caso concreto. Pero evidentemente no por eso se revocan todos los actos basados en normas ilegales, etc. Yo creo que, en consecuencia, habría que llamar la atención, por un lado, del legislador de la comunidad autónoma, que tiene mucho que hacer, y por otro lado, del legislador del Estado y también de la jurisprudencia, ¿no? Pues para tratar de que el urbanismo cumpla con su función, que al fin y al cabo es la ordenación de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de la ciudad. Para eso está el urbanismo, ¿no? Entonces, yo entiendo que realmente hay que revisar de raíz, coincido totalmente con el profesor Tomás Ramón Fernández, la situación del urbanismo, y junto a otras políticas, porque claro, hay muchos aspectos, junto a otras políticas, eso puede contribuir algo a paliar el problema de la vivienda, pero sobre todo a tener unas ciudades más acordes con las necesidades actuales. También las necesidades ambientales, porque insisto, si seguimos aplicando planes de hace 10, 12, 15, 20 años, esos planes no tenían
no podían prever cosas que ahora consideramos necesarias, ¿no? Por tanto, yo creo que la cuestión no es si hay que o no cambiar, claramente hay que cambiar, y que lo que tenemos que tratar los que reflexionamos sobre estas cosas, pues es de romper esa barrera de la inercia, ¿no? A decir, como él has puesto muy bien, bueno, la ley es de 56, yo digo en broma a los alumnos, digo en broma, que era tan perfecta que no se aplicaba casi nunca, claro, porque en realidad la ley del 56, si cometías una ilegalidad, no tenía previsión de infracciones ni sanciones ni nada por el estilo, ¿no? En fin, entiendo claramente que estamos en un momento de cambio dentro de la legislación urbanística y que tenemos que desembarazarnos de esa tradición que ha producido sus frutos, que ha sido una buena tradición, y simplemente adecuarnos a lo que se está haciendo en el resto del mundo. O sea, que no tenemos que inventar nada nuevo, sino tratar de adaptar. Pues muchas gracias, José María Baño. No sé si hay alguna cuestión que Fernando quiera matizar. O las preguntas aquí. Estoy leyendo un poco los comentarios que hay de quienes están conectados online. Muchos hacen referencia a los efectos de la declaración de nulidad, a, por ejemplo, la nulidad en cascada, a lo que se podría añadir al hilo de lo que comentaba José María Baño, la reviviscencia de la norma anterior. Después de muchos años de elaboración del plan y de muchos años hasta que se acabó declarando la nulidad, resulta que parece, porque eso también es otra construcción, no está dicho en ninguna norma, parece que revive la norma anterior, que es absolutamente inapta para regular una situación muy posterior en el tiempo. No sé si sobre... ¿Quieres comentar tú, Tomás? Creo que con estas inquietudes que hemos transmitido, pues es suficiente para empezar, ¿no? Sí, sí, no sé a quiénes los que están presentes, si alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes. La verdad es que se nos ha pasado la hora prevista con las dos intervenciones, ha habido poco tiempo, vamos, hay poco tiempo para... Simplemente añadiré como broma, no broma, es verdad, que eso de la reviviscencia es secundum quid. O sea, revive pero no revive, porque luego cuando se aplica en el caso concreto, si es una mayor edificabilidad o tal, pues los tribunales y los ayuntamientos lógicamente desestiman la licencia y cuando uno va a invocar la reviviscencia del plan, pues se buscan mecanismos para no aplicarlo. Es decir, es más teórico, en mi experiencia, es más teórico que práctico, porque sencillamente no puede revivir un plan cuando hay otro que se ha aplicado 15 años. Es materialmente imposible. Pero sí, sí, claro. Que porque se mantiene ese dogma, pero que no deja de ser un dogma y una construcción. como el de la nulidad de pleno derecho, los efectos de la nulidad, que no están en la ley de procedimiento administrativo, no están ni en la del 50 ni en la del 56, 58, ni están en la ley 39 de 2015, pero que se sigue haciendo esa construcción dogmática, en fin, que hemos debatido, ¿no? Ad nauseam. La verdad es que los problemas que plantea Ahora, la anulación de un plan general son intratables. claro. No tienen solución posible. Porque, bueno, el caso no hace falta que... El caso de Marbella, pues dice, bueno, qué tontería, un plan del año 86 o no sé cuándo, pero si eso no tiene nada que ver con la Marbella actual, nada. Y es que el mundo sigue, no se detiene, no queda suspenso, no se anula, sigue la gente fuera. ¿Cómo? Pues no se sabe, con argucias, con simplificaciones, con trampillas, porque no tiene tratamiento. No puedes decir, dice, esto no está vigente y aquí se acabó todo. No, la vida sigue funcionando y hay que dar respuesta a los problemas. Y la respuesta no es, dice, aplique usted el plan de no sé cuándo. Si pero usted el plan de no sé cuándo, cuando se dictó, esto era un desierto, este trozo de ciudad, y ahora está ocupada. Es decir, es un horror. Un horror.
y no tiene tratamiento, por mucho que vueltas que le des, ninguna solución es buena. Lo que hay que hacer es evitar en lo posible Claro. las nulidades, porque realmente tampoco son tan nulos. Claro, claro. O sea, sin cambiar los conceptos que ellos manejan, tampoco son tan nulos, porque le falte un informe, no sé qué, se suspende. Tiene la administración el plazo de un mes para aportar el informe. Si no lo aporto, yo ya juzgaré, porque falta. Y veré yo la incidencia que eso tiene en el conjunto del plan. Vale. Y si aporta uno y resulta que encaja, se ha resuelto el asunto. Y así habría cantidad de cosas. Tiene que ser muy, muy extraordinario el informe que falta y lo que el asunto sobre el que ese informe pueda referirse, como para que digan, no, esto no tiene arreglo, se anula. En la mayor parte de los casos son subsanables. Y el último término sería lo mejor para esta zona aquí, en esta esquinita, pero no para todo el municipio, Dios mío. Totalmente de acuerdo. Es que es elemental. Es elemental, pero Ahí seguimos. Muy bien. Bueno. Pues bueno, muchas gracias a los dos, muchas gracias a los que nos han acompañado aquí, a los que nos han acompañado online y bueno, pues hasta el próximo webinar sobre urbanismo. Muchas gracias.